De la prueba les voy a hablar al terminarla, antes de cerrar la sesión, ¿ya? Recuerden que les comenté, bueno, no sé si a los dos grupos, pero que sepan ustedes que normalmente en las pruebas yo pongo materia hasta 7 días antes. ¿M? Y de aquí a la prueba, ustedes tienen todavía 2 ayudantías y el correspondiente taller. ¿M? Bien, chiquillos, voy a seguir y quiero dejar cerrado hoy las funciones. En particular, cosas bien específicas que nos van a dejar avanzado para el tema siguiente. Voy a hacer un recorrido por los tipos de funciones que nosotros podamos manejar. Por último, que tengamos una cosa visual y una percepción visual. Y luego algunas cosas bien específicas en las que nos tenemos que fijar nosotros en las funciones. Bien específicas. Y voy directo al grano. Es decir, eh, cuando digo bien específicas, me va a interesar a mí estudiar son estos 3 elementos en las funciones, en cualquier tipo de funciones, no necesariamente las cuadráticas. Estudiar las zonas de crecimiento, máximos, mínimos, estudiar justamente los máximos y mínimos propiamente tal, y además estudiar las concavidades, movimiento así o así de las curvas. ¿Para qué me interesa estudiar eso? Pues justamente porque si yo tengo algún problema, si yo tengo algún problema que resolver, algún problema real, habitualmente lo que me interesa a mí es encontrar los óptimos, cuando es máximo, mínimo, el máximo consumo de la mínima dosis para poder tener el mayor beneficio, etcétera. Lo que ustedes quieran. Pero van a aparecer los problemas. Pero bueno, para eso lo que quiero es introducir hoy esa segunda parte de las funciones y conversarlas con ustedes. Por cierto, hoy se ganó el premio al mejor, a la mejor imagen del momento, va Stefan. Stefan con su jirafita linda, ¿no? Y Brian que puso un, un elefante. Parece que me pillaron, amigos, por mi lado débil. Ya, chiquillos. Comenzamos entonces. Y van con su perrito. Y me falta. Ahí está el erizo. ¿Ya? Voy a compartirles pantalla. Y la Nati con su dragón bebé también. Bien, esa es mi entretención. Muchas de las cosas que les voy a mostrar ahora es, tal como se los digo, mostrar. ¿Por qué? Porque eh, hay cosas que, no sé, que antes nos preocupábamos de que ustedes aprendieran bien cómo obtener ciertos máximos y mínimos de funciones sin tener más herramientas. Pero ahora ya no nos interesa tanto eso porque para eso están las herramientas computacionales, ¿no? Mm, Este punto todavía, estas notas de clase, todavía no se las he subido porque posiblemente escriba algo aquí y me ha ocurrido en otras ocasiones que les envío algo y después escribo algo en clase y tengo que volver a enviarse. Entonces, para no llenarles de cuestiones. Lo primero, y también les hago notar que para estas notas de clase de hoy, me estoy basando especialmente en el Steward, en que estoy sacando las cosas técnicas. De hecho, hice copias de pantalla, más de alguna cosa. Bien. Lo primero, tengamos una visión global sobre los tipos de funciones que nosotros solemos trabajar, que nos suelen aparecer. Insisto, no es que uno vaya por la calle y diga, oye, no sé, pues dame una función lineal. No es ese tanto el problema. Lo que sí importa es que sepan ustedes reconocerlas. Por ejemplo, alguna vez hablamos también cuando estuvimos viendo las funciones lineales. Las funciones lineales, recuerden ustedes que son las funciones que dependen de una pendiente. Eh, sí, acuérdense del precedente, por fin. De una pendiente. Entonces, mx más b. Muchas veces se pone mx más n o ax más b, da lo mismo.
coeficiente de x es siempre la pendiente, punto, y no hay más que hablar. Observen ustedes que si yo tengo una función lineal a por x más b, si yo tengo una función lineal, nosotros recordamos bien, y lo habíamos hablado, que a es la pendiente, o el m en ese otro. Y esa pendiente yo la voy moviendo. Fíjense ustedes, puede ser 0, 0. ¿De acuerdo? 0 quiere decir que la recta es paralela al eje x. Y después positivo o negativo. Pero lo estoy mostrando porque quiero que pongan atención a que así como estoy marcando, es una función creciente y así es una función decreciente. ¿Qué hace P? La mueve hacia arriba o hacia abajo. Sobre esto voy a hablar un poquito más abajo. Las funciones exponenciales. Aquí tengo mucho cuidado, porque en realidad también estas son funciones potenciales más bien. Y en el libro las pone como exponenciales y después habla de las funciones exponenciales. Son más bien funciones potenciales porque son potencias de x. Son cada uno de los términos que puede tener un polinomio, por ejemplo. A ustedes les gustan mucho los polinomios. Entonces, si yo tengo, fíjense ustedes, g de x igual a x elevado a n, crea deslizador, sí, pues donde cree deslizador. Y empiezo a jugar. Y miren ustedes lo que va ocurriendo. Observen, por favor, como esto tiene que ser una función, si me voy moviendo entre 0 y 1, miren lo que va pasando. Me paso de 1 y se va para arriba. Menos de 1 va para abajo. ¿Cuál es el motivo? Bueno, porque entre 0 y 1, la potencia entre 0 y 1, transforma en el fondo el x como una raíz. Por ejemplo, x elevado a 0,5 es la raíz de x. Entonces, y sabemos que son funciones inversas. Por lo tanto, miren. Ahora, ¿por qué diablos no aparece, por ejemplo, la otra mitad? No aparece la otra mitad para abajo, porque si no, no sería función. Y solo está definido para valores positivos, la raíz. ¿Qué pasa con los valores negativos? Miren, nos movemos por ese lado. La cosa es que en estas notas les tengo aquí puesto un poquito de resumen. Pero quiero hacer notar cosas. Porque, insisto, esto lo pueden leer ustedes tranquilamente solitos. Pero quiero hacerles notar cosas. El x cuadrado es la típica parábola que nosotros conocemos, que tiene curso, ojo, insisto por favor en las cosas que quiero hacer notar, tiene un mínimo, es decir, tiene una zona de decrecimiento, una zona de crecimiento y entre medio un mínimo. En cambio, el x al cubo tiene una zona de crecimiento, se detiene de crecer y después sigue creciendo. Eso más abajo lo vamos a definir como un punto silla. Bueno, y así. Se parece mucho el x a la cuarta con el x al cuadrado y el x a la quinta con el x al cubo. La función raíz es esta misma función, pero simétrica respecto al eje x. Ya habíamos hablado de eso. La función inverso, bueno, pucha, 1 partido por x a la n, esto es cuando yo tengo esta función de aquí arriba con el n negativo. ¿De acuerdo? Insisto, lo único que me interesa, yo no es que vaya a decirles en una prueba o algo así, oye, dame una idea de una función recíproca. No, no me interesa eso. Yo quiero que las vean y que las conozcan, si es que no las conocían. ¿Vale? Esta es importante conocerlas, por favor, estas dos. La función valor absoluto y la función entero. La función entero. Fíjense, ¿qué es la función valor absoluto? Ustedes saben, la función valor absoluto es aquella que toma valores positivos para todo x. Y además es, no sé, el valor absoluto de x, porque sí, el valor absoluto de x es x si x es positivo y es menos x si x es negativo. Y como es menos x de un negativo, queda positivo también. Respecto a la función entero, la función entera o valor entero, la que está aquí, me da la gráfica escalonada que tienen ustedes. Por ejemplo, f, la función entero, f de función entero máximo, pero bueno,
la función entero. Fíjense. F, que es f de x igual parte entera. Y se refiere a la parte entera. Es decir, por ejemplo, si yo tengo f de 1, la parte entera es 1. Pero f de 1,5 es 1 también. ¿Mm? Y no es redondeo, es la parte entera. También existe la función redondeo. ¿Mm? F de 1,9 también es 1. ¿Se fijan ustedes? Entonces, por eso toma estos valores escalonados, así. Entre 0, mire, si ustedes alcanzan a ver ahí, entre 0 y 1 está en 0. Entre 1 y 2 es, entre 1 y 2 es 1. ¿Vale? Etcétera. Este es un largo etcétera hacia abajo. Esa es la función valor entero, función entero máximo, etcétera. Función valor absoluto y un problema con ella. ¿De acuerdo? Tenga, Profe, dígame, por favor, qué rico que me habló ahí. función, de nuevo, es que no la entendí. ¿La función entero? ¿Sí? Ya. Sí, por supuesto que sí. Pero la vas a entender al tiro, mira. Te voy a mostrar con el Excel. Ah, por cierto, la función entero es algo que muchas veces usamos nosotros en nuestro lenguaje. No sé, mira, cuando eh, algo cuesta 2.300 pesos. ¿Cuánto cuesta? Sí, cuesta unos 2.000 pesos. Uno hace un redondeo, pero a veces 2.900. Por eso nos juegan a nosotros cuando dicen 2.990 o 10.000 o 9.990. Nos hacen redondeo porque uno no llegó a los 10.000 y no sé, pues psicológicamente está con la idea de que es en torno a 9.000 todavía. Mira, yo tengo números. Te voy a inventar números, cualquiera aquí. Y como te voy a inventar cualquier número, te voy a poner igual aleatorio. Mm, aleatorio nada más. Pero como me da números, el aleatorio me da números entre 0 y 1, lo que te voy a hacer es multiplicar igual a 1. Profe, Dime. ¿está compartiendo pantalla? ¿O Eh, todavía no? de hecho, estoy compartiendo solo conmigo. Ah, ya. Me equivoqué. Mira, aquí estoy poniendo un número aleatorio cualquiera. ¿Ya? Aleatorio cualquiera. Lo estoy multiplicando por 10 para que el número aleatorio del Excel siempre es entre 0 y 1. Con esta función. Entonces lo estoy multiplicando por 10 para que me lo escriba entre 1 y 10, por decirte algo. Y aquí yo, ya, voy a copiar esto para abajo. Y lo voy a hacer, no sé, todas estas veces. Si te fijas y se fijan, este primer número 7, 4, 7, 1, 4, 5, 5, 6, 8, 1, y la función entero es esto, igual entero B1. Y mira lo que pasa. Fíjate, lo que hace es simplemente tomar la parte entera. 4, el 1, el 6, el 1, el 4, el 9. Esa es la función entero. No sé si lo ves, Carolina. Esa es la función entero. Que no es redondeo, ojo. Redondeo, esto es redondear. Ay, no dije nada. Redondear B1. Le tengo que decir redondear, número decimales. Redondear, por ejemplo, inventar algo, a 0 decimales. Y lo que voy a hacer es esto de aquí, para que no me los esté cambiando todo el tiempo, control copia y los valores. Mira, tengo estos números, 8,21, 8,88, etc. Si se fijan bien, el valor entero de 8 es 8, pero el redondeo de 8 es 9. 5,59, lo mismo. En cambio, 2,36, el valor entero es 2 y el redondeo es 2 también.
Entonces, en definitiva, la función entera, que es esta que estoy marcando, la función entera, lo que hace es poner el valor sin el decimal. Punto. Ya, profe, me como claro, gracias. Ya. Y aproveché de ver la imagen ahí de Joaquín con el thriller. Ya. Vuelvo a mi... Pero, les insisto, en el libro me ponen las funciones exponenciales, pero estas de aquí en realidad son funciones potenciales. Entonces, yo las extraje, miren, si fueron copias de pantalla nada más. Función exponencial, recuerden ustedes lo que es la función exponencial. A es una constante elevado a x, que no es lo mismo que aquí pone que es x elevado a una constante, ¿ya? La constante elevado a x, es decir, fíjense ustedes, es decir, yo tengo f de x igual a elevado a x, esto es lo que él entiende con una función exponencial. Si es 1, por supuesto, 1 elevado a x es 1. Por lo tanto, es esta constante. Pero si yo voy tomando números, mire, 1, voy subiendo, 2, etc., tengo esta forma. ¿Se fijan? Curso, quiero que pongan atención, estos son valores positivos, miren, ahora voy a poner valor negativo, perdón, aquí está el 0. Si A es 0, si A es 0, sí, si A es 0, 0 elevado a cualquier cosa es 0. Por lo tanto, es esto que tengo azulito sobre el eje. Si es negativo, no hay nada. ¿Me podría decir por qué no hay nada? ¿Alguien me podría decir por qué no hay nada? ¿Por qué no hay dibujo? ¿Por qué no hay dibujo? No ponen menos 1. Menos 1,5, mire. Menos 2,5 elevado a x. Y no me hace ningún dibujito. Y llego al 0. Ay, llego al 0 y me hace este dibujito. Y después, número entre el 0 y el 1, miren, y después del 1 en adelante. Y después ya se mantiene ahí. Pero ¿por qué no me da valores negativos? No me da la gráfica para valores negativos. ¿Hay alguien despierto? No tiene que ver con si el exponente es par o impar, ¿no? Ese es el problema. Ese es el problema. El problema es, mira, voy aquí a mi Excel. Ponle tú que me voy a poner aquí, a ver. Y ni siquiera par impar solamente, sino que es estamos hablando de se me fue. Esto. Más que el exponente, perdona, disculpa, creo que María José me hablaste, más que el exponente es el A. Si el A es negativo, y efectivamente con el exponente par, impar, pero insisto, también pueden ser en decimales, lo que va a ocurrir es que ese se va a ir cambiando para arriba y para abajo. Más que con el Excel lo voy a ver aquí. A ver, ¿cómo les puedo mostrar? Si está en negativo. Bueno, miren, menos 1,2. Ya me acordé, que estaba viendo cómo mostraba. Por ejemplo, no sé, un número cualquiera. Menos 3,5. Cualquier número, insisto, menos 3,5. ¿Ya? Y lo que voy a hacer es elevar es igual a... Me anduve enredando porque no veía muy bien cómo mostrarlo, pero no me crean mucho. Estaba viendo, necesito que visualicen cuál es el problema con que me encuentro. Pero coincide con lo que dice María José, efectivamente. No sé, voy a tomar números menos 10, menos 9,
menos 8, menos 7. Pero quiero dejar claro, por favor, es que no solamente el tema de paridad, porque también puede ser menos 5,5, menos 5,4, es decir, también en una paridad de los decimales. Y yo digo aquí, esto es igual a menos 3,5, que era el número que es, elevado a A1. Elevado a A1. El problema es esto. El problema es que va saltando positivo a negativo, y en algunos casos ni siquiera existe. Ese es el problema que tiene. Por eso aquí no lo grafica. Y grafica en el 0. Cuando llega al 0 es una constante. ¿Por qué? Porque es 0 elevado a x, que es 0. Y entre 0 y 1, es, por ejemplo, ese 0,2. Es 0,2 elevado a x. Pero 0,2 es un quinto. Y a medida que voy elevando a x, es decir, aumentando a x, ese un quinto va haciéndose cada vez más chico. Un quinto al cuadrado de un 25avo, al cuadrado de un 625avo, etcétera, 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 etcétera. ¿Se fijan? Entonces va disminuyendo. Después, cuando llegan al 1, también se hace una constante, porque es 1 elevado a x. Y después del 1 va aumentando. Fíjense, aquí les voy a mostrar el del tablero de ajedrez. 2 elevado a x. 2 elevado a x y crece súper, pero súper rápido. Mire, aquí en el 4, mire, cuando a es igual a 4, ay, quería hacer el x, perdón. Bueno, a igual a 2. Cuando x es igual a f de 4, es 16. F de 5, 32. F de 64 en un tablero de ajedrez. Un número horrible. Que ni siquiera sé cuánto es ese número. ¿Se fijan? Crece súper rápido. La función exponencial crece tremendamente rápido y por eso se usa mucho la expresión eso crece exponencialmente. No siempre se usa de forma correcta cuando se dice crece exponencialmente, pero el sentido es de que crece muy rápido. ¿Ya? Eso es lo que les quería contar de esta parte. Y de esto otro, la función logarítmica, que bueno, es justamente la función inversa de la exponencial. Justamente la función inversa. Es decir, lo que tenemos, la función logarítmica se define como esta. Es justamente la inversa. Esta no me voy a meter tanto porque la hemos mencionado harto y nos ha aparecido, en las ecuaciones nos ha aparecido bastante. Quiero que pongan atención, curso, en lo siguiente. Los detalles de los siguientes puntos son súper claves para que tengamos claro para qué nos va a servir después las derivadas. Fíjense ustedes, yo digo que una función, las zonas de crecimiento, se los comenté antes, las zonas de crecimiento. Yo sé que yo tengo una función, sea cual sea la función, yo sé que va a ser creciente. Miren, si es súper intuitivo. Yo tengo una función cualquiera. Yo sé que va a ser creciente si yo tomo 2 puntos y la función evaluada en el primer punto vale menos que la función evaluada en el segundo punto. Ahí es creciente. Intuitivo, es lo que está escribiendo, es lo que está escrito ahí. Es decreciente si la función evaluada en el primer punto es mayor que la función evaluada en el segundo punto. Nada más. Esa es la intuición. Es decir, no sé, pues si yo voy bajando por un plano inclinado, si yo voy bajando, si doy un paso más, estoy más abajo que si doy un paso menos. ¿Se fijan? Ahí es decreciente. Es creciente si yo doy un paso más, estoy un poquito más arriba que si doy un paso menos. Y es una función constante si cada vez que doy un paso me mantengo a la misma altura. Esa es la intuición. Esa nos interesa muchísimo, porque una función creciente va a depender de su pendiente, entonces. De hecho, la tasa de cambio promedio, estos saltitos no me gustan,
De hecho, la tasa de cambio promedio es la diferencia, ojo con esta expresión que nos va a aparecer montones de veces, mejor dicho, el cociente entre la diferencia de la función evaluada en los dos puntos dividido entre la diferencia de los dos puntos. Hice un ejemplo aquí. Esto, chiquillos, lo vamos a ver muchísimo este curso. La razón de cambio se le llama, la tasa de cambio, la razón de cambio. La razón de cambio es justamente, no me dice la pendiente, pero me dice cuánto cambia en un periodo. Cuánto cambia en promedio. ¿Cuánto cambia en promedio? Es decir, la función evaluada en el segundo punto menos la función evaluada en el primer punto, dividido entre el segundo punto menos el primer punto. Y con eso tengo el promedio de crecimiento. Crecimiento o decrecimiento. Bah, no me abrió. Ya, no. No me quiso abrir. No importa. Pero lo tengo aquí. Fíjense, voy a graficar la función 3x cuadrado menos 3x más 1. Voy a graficar esa 3x cuadrado menos 3x. Una cualquiera. ¿Cuál? Esa. F de x. F es igual a 3x cuadrado menos 3x más 1. Menos 3x más 1. Anda. No, aquí me equivoqué. Menos 3x cuadrado menos 3x más 1. Ahí sí. Esta función. Voy a pincharlo para acá. Voy a... Mire, yo pongo mayúscula y agarro el eje. Ahí. Y lo muevo súper rápido. Lo quiero mover así. Y me voy a poner por acá. Ahí. ¿Ya? Y lo que voy a hacer, curso, es tomar un punto cualquiera. Voy a tomar este puntito. Y voy a tomar otro puntito cualquiera. Este otro puntito. Tengo dos puntos. El punto A y B. Si ustedes se fijan, fueron cualquiera. 1,93, 6,42. Perdón, 1,93, 6,42, que es este de acá. Y 1,1, que es este que dio casualmente resultó ahí. Y voy a dibujar un trazo aquí entre A y B. Vale. Observen, en primer lugar, ya el ejemplo que puse acá, como escogí otros puntos, no me va a servir de mucho, pero la idea es la misma. Pero escogí otros puntos. ¿De acuerdo? La razón de cambio es, en el numerador, la diferencia entre 6,42 menos 1 y en el denominador 1,93 menos 1. Por favor, me voy a basar en esta. Voy a cambiar el ejemplo que tengo porque... Ya, bueno, o voy a... Para no perderlo, para no sentirme que hice lo otro por nada, lo que voy a hacer es copiar esta información. La voy a copiar, la voy a pegar aquí. Abajo está hecho lo mismo otra vez, pero con otros puntos, evidentemente. Miren, tengo los dos puntos. Los dos puntos son A, 1,93, 6,42. 1,93, 6,42. B, 1,1. ¿Se fijaron? Entonces, voy a usar la misma, la tasa de razón de cambio, la
la tasa de razón de cambio es entonces el cociente. Tasa de razón de cambio es igual en el numerador 6.42 menos 1. En el denominador, los y, y en el denominador 1.93 menos 1. O sea, esto es igual a 6.42 dividido entre 1.93. $6.42 dividido entre 1.93 me dio 3,32. 3.32. Por cierto, que yo escogí acá, en el ejemplo que hice antes, escogí otros 2 puntos, me dio 4,28. Mal, porque son 2 puntos distintos. A lo que voy yo. Bueno, esta es la tasa razón de cambio del punto A al punto B. Ahora, quiero que me pongan harta atención, chiquillos, si pueden ver esto. Miren los puntitos que tengo aquí. Miren los puntitos. Y miren, y lo que voy a hacer es agarrar a... ay, no, eso no lo quiero hacer. Ahí. Lo que quiero hacer es agarrar a y lo voy a mover, miren. Y lo voy a ir acercando. Ustedes se fijan que aquí yo tengo una secante, que es un trazo que une, un segmento que une dos puntos cualquiera de la curva. Y me voy a ir moviendo. Podría haberme movido para el otro lado, de hecho me puedo mover para acá también, miren, ¿ven? Me voy moviendo. Pero quiero que pongan atención, ¿qué pasa si yo me acerco, pero me acerco mucho. ¿Se fijan? Ahí, si ustedes tienen posibilidades de verlo bien, lo acerco. Todavía hay un espacio ahí. Me voy acercando otra vez. Me acerco. Todavía hay un espacio ahí. Me acerco. No es que esté aburrido. Casi no veo espacio, pero si lo miro con una lupa, no, si todavía mira, no, pues si todavía hay un espacio ahí. Entonces me acerco otro poquito. La cosa es que me acerco harto. Me acerco, miren, de 1 a 1,016. De hecho, si me alejo ahora, miren, me alejo a más o menos el plano que estaba antes. Mira cómo quedamos de cerquita. Ya, pues. ¿Qué ha ocurrido aquí? Me acerqué al punto 1,02 a 1,05. Y si escojo los puntos, fíjense, el mismo. Bueno, A era 1,02 y 1,05. Y el B, 1,1. B, 1,1. La tasa de razón de cambio me cambió, obvio. 1,05 menos 1 dividido entre 1,02 menos 1, es decir, es 0,05. Oye, chiquillos, permítanme, aquí hay una corrección que hacer, aquí no me fijé. 6,42 menos 1 es 5. 1,93 menos 1 es 0,93. Chuta. Voy a hacer ese cociente nuevo. 5,42 dividido entre 0,93. Esto da 5,83. ¿Vale? Esa era la razón de cambio anterior. Ya, y aquí 0,05, 1,02, 0,02. Veamos. 0,05 dividido entre 0,02. 2,5.
2,5. Aquí le voy a... Más que el punto, le voy a pedir que me haga... Ahí está, la recta. Fíjense ustedes. La recta que pasa por esos dos puntos. Y la voy acercando y quiero... Ándale. Y quiero que se fijen... Aquí H es la recta. ¿Se fijan ustedes? La recta. Y yo voy acercando, 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 acercando. Y voy acercándolo tanto que hay un momento, mire lo que tengo ahí, 0,05 x menos 0,02 y es igual a 0,03. Por favor, no sé si están poniendo atención, están viendo eso. Aquí la recta la tengo de esta forma, 0,05x menos 0,02y es igual a 0,03. Cuando me acercaba un montón. Marco aquí último porque me estoy refiriendo a este último caso que estoy viendo. Y la voy a copiar. La ecuación de la recta es esta. Pesado. (0,05x, 0,02y). Si ustedes se fijan, estoy perdiendo harto tiempo en esto, pero tengo mi motivo y lo van a ver ahora si estamos a punto de eso. 0,05x menos 0,02y es igual a 0,03. Es decir, escrito como la gente, o sea, yo voy a despejar y, me queda y es igual a 0,05 dividido entre 0,02x, tiro para allá, menos 0,03. No sé si me estoy equivocando. ¿Cómo se hace? Se despeja para allá. Sí, está bien, está perfecto. Curso, observen ustedes, este cociente que está aquí es el mismo 2,5 que tengo arriba. ¿Se fijan ustedes? ¿Y cómo lo... Profe, Dime que no estoy compartiendo pantalla. no sé si está compartiendo. Creo que le faltó dividir por 0,02 al segundo término. Sí. Sí. Y 3 medios es 1,5. Ahora sí, gracias. Esa fue la ecuación de la recta. Les quiero poner atención, este 2,5, ¿cómo se parece a este 2,5? Y eso no es casualidad. Lo que hemos hecho es que en el límite, cuando se va acercando B a A, esta secante que hay aquí se transforma en pendiente. Y lo que hay aquí es la recta pendiente. Y observen que lo que les estoy mostrando en este apunte, por eso me he detenido mucho, esta expresión de aquí, f de b menos f de a partido por b menos a, cuando hago acercarme mucho b a a, lo acerco mucho, 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 pero mucho, 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 no encima, porque no siempre puedo llegar encima, pero lo más posible, tengo la pendiente de la recta tangente en ese punto, en A. ¿Y saben ustedes qué es eso? ¿Alguien me puede decir qué es eso? A ver si alguien se acuerda. Por favor, yo sé que no todo el mundo lo vio en el colegio, pero ¿alguien se acuerda qué es eso? Cuando me acerco mucho de un punto al otro, obtengo la pendiente de la recta que pasa en ese punto. Esa es la definición de derivada, lo que vamos a empezar a ver después. Esa es la definición de derivada, para que vean.
Esa es la derivada. Acabamos de ver la primera derivada del curso. Aquí estaba otro ejemplo. Un detallito. Según la distancia, miren, estos están más lejos. Me dio 5,83. 4,28 aquí. Y aquí cuando dice acerquemos ahora el punto, era lo que quería hacer con ese ejemplo, pero como no lo cargué, ya lo hice. Así que esto ya lo puedo quitar. ¿Qué pasa con los máximos y mínimos? Si en un punto, ya lo dije antes, pero igual. Si en un punto la función pasa de creciente a decreciente, tengo un máximo. Si en un punto la función pasa de decreciente a creciente, tengo un mínimo. ¿Qué es eso? Es simplemente preocuparme de las pendientes, chiquillos, que esto es súper importante porque esto es clave para el siguiente tema. Esto es clave para el siguiente tema, que me dice, mira, lo voy a hacer aquí. Me alejo. Voy a quitar la recta, quitar punto. No, si necesito el otro punto. Aquí, otro puntito. Ahora que lo que quité lo necesitaba. Entre este punto y este punto. Miren. Ándale. Ya. En esta parte, si ustedes se fijan, la pendiente es negativa. Si yo voy bajando, llego aquí a este punto. Aquí en este punto, cuando llego aquí, se fijan ustedes, la pendiente es 0. Pero si ahora tomo cualquiera de estos y empiezo a subir, la pendiente es positiva. Por lo tanto, aquí hubo un mínimo, lo cual es lógico, lo sabemos, es lo lógico. Y lo lógico es lo que va a funcionar matemáticamente, de hecho, también. Entonces, tengo un mínimo si empiezo bajando y continúo subiendo. Tengo un máximo si empiezo subiendo y termino bajando. Y obtengo un punto de silla. Tengo un punto de silla cuando paso por un punto en el cual la pendiente se hace 0, pero después sigue subiendo o sigue bajando. Y les di como ejemplo el x al cubo. Aquí están. Aquí están, miren. Creciente. Aquí al medio, en la función exponencial que estoy. Aquí la función del medio tiene un punto silla, mínimo, punto silla. Sigo curso. Profe, Dígame, por favor. ¿podría repetir lo del punto silla? Es que no se me escucha bien en el computador. No me fijé quién me habló, pero esto es un punto silla. Lo que aparece aquí es un punto en que antes la función crecía, después la pendiente es 0, o sea, en esta parte no crece, de hecho no crece solo en ese punto, por cierto, porque aquí está, toda esta parte está creciendo, y después no crece y cambia otra vez a crecer. Ese es un punto silla. Porque yo decía, máximo, para que haya un máximo tiene que crecer después de crecer. Ahí hay un máximo. Mínimo tiene que decrecer y después crecer. Ahí hay un mínimo. Pero cuando crece, llego a una pendiente 0 y vuelve a crecer, punto silla. Cuando decrece, pendiente 0 y vuelve a decrecer, punto silla, como el ejemplo que tengo ahí. ¿Ya?
Ah, ya, profe, Ya, gracias. Luisa, ahí estás. Ya. ¿Qué más? Por favor, el siguiente cuadro les voy a mostrar es uno que se usaba muchísimo antes porque teníamos antes problemas para hacer los gráficos, nos costaba hacer los gráficos, etc. Yo solamente los voy a mostrar por encima. No me interesa que se lo aprendan ni mucho menos. De hecho, muchas de las cosas que le estoy haciendo más hincapié, las cosas que tienen sentido común, que las que haya que aprenderse de memoria. Entonces, fíjense ustedes. La transformación de funciones, la típica. Esta es la típica que enseñan en el colegio y que a uno le enseñan a veces al comienzo de los primeros cursos de matemáticas en la universidad. Si yo tengo f de x, ¿qué pasa si le sumo una constante? Si le sumo una constante, si le sumo a la función una constante, dependiendo si esa constante es positiva, baja o sube en el eje Y. Insisto, por favor, quiero que lo tengan ahí a mano. Si al argumento de la función le sumo o le resto una constante, me muevo en el eje X. Lo que tenía aquí. Miren, yo tengo una función cualquiera. F igual a cualquier cosa. No sé, lo que ustedes quieran. 2x menos 2 elevado a x. Miren ustedes. Tengo esta función. Antes, cuando a mí me pedían graficar esta función, chuta, yo me podía hacer mucho lío, pero ahora, fíjense ustedes, si yo ahora lo que hago es sumarle una constante, más, voy a empezar por eso, sumarle una constante, más un cierto a, y empiezo a jugar con ese a, lo que hace es desplazarse en el eje vertical. ¿Se fijan? Así. Voy a dejar el a fijo en alguna parte, ahí. Y por otra parte, ¿qué dice? Ahí está. Y por otra parte, si yo ahora pongo 2x más b elevado a x más b, tengo este deslizador. Y miren, muevo esto, si lo muevo hacia el sentido positivo, la gráfica se mueve en sentido contrario. ¿Se fijan? Y claro, y uno lo que hace es poder mover las dos cosas. Insisto, esto era súper útil antes cuando nosotros me ponían una función así, ¿cómo la grafico? No tengo ni idea, entonces me tenía que fijar en estas cosas. Ahora no importa tanto. Insisto, solamente para que lo vean. Y luego la reflexión de las gráficas, en el eje X, esto es lo que después se ve como las funciones pares, impares, etc. Que tampoco me preocupa mucho porque no es algo que nos va a cambiar el resto del temario ni va a depender nada de esto. Pero miren, graficar y igual a menos f de x, bueno, queda reflejado hacia abajo. F de menos x queda reflejado hacia el otro lado. Listo. Reflejado en el eje de las y. Esto me importa por último por la interpretación. ¿Qué pasa si una función la multiplico por una constante? Si una función la multiplico por una constante, hago lo siguiente. Yo tengo la función y si la multiplico por 2, lo que hago es estirarla. Si la divido entre 2, lo que hago es estrecharla. Punto. Nada más. ¿Y qué significa dividirla entre 2? Quiere decir que la multiplico por una constante que está entre 0 y 1, tal como lo pone aquí. Si lo multiplico por c, si c es mayor que 1, tengo un alargamiento vertical, y si c está entre 0 y 1, hay un estrechamiento vertical también. ¿Ok? Y el x, el argumento, también lo puedo multiplicar por una constante, de la misma forma. Por favor, para que lo tengan a la vista nada más. Es bien simpático. Antes nos entreteníamos con estas cosas y los libros de matemática hoy en día siguen manteniéndolo. Y bueno, y ahí está lo que les decía, lo de la función par-impar. La función. Yo no les voy a preguntar, chiquillos, no me empiecen a buscar cosas raras para estudiar para el próximo viernes. Yo no les voy a preguntar, oye, ¿esta función será par-impar? No me interesa. Ni a ustedes tampoco les interesa, por lo menos respecto a este curso. Funciones par
Si el argumento lo multiplico por menos 1, mantengo la misma función, por ejemplo, x cuadrado. Función impar, si el argumento lo multiplico, lo multiplico por menos 1, me queda menos f de x. Por ejemplo, f de x igual a x. O f de x elevado a x al cubo, por ejemplo. Pues menos x, quedaría f de menos x es igual a menos x al cubo. Vamos a cosas que nos incumben más ahora a nosotros. Esto sí me interesa. ¿Están fijados? Por favor, curso, que he hecho harto hincapié en ciertas cosas hoy y otras les he dicho, mírenlas porque existen, pero no se me vuelven locos con eso. La cuadrática. La función cuadrática. Anda, se me movió todo esto. La función cuadrática. La función cuadrática es una función que nos aparece habitualmente. Fíjense ustedes, la primera que nos apareció es la lineal, igual a x más b, o mx más n, o mx más b, como lo ponía ahí. Ya. La otra función que nos aparece habitualmente, por lo menos en contexto nuestro, de funciones que ustedes puedan manejar alguna vez, la logarítmica y la potencial. La exponencial y la potencial, perdón. ¿Ya? La función, ¿cómo se llama esta? La función polinómica también aparece, pero aparece como un caso muy particular, porque cualquier función se puede transformar en un polinomio. ¿Escucharon lo que dije? Cualquier función yo la puedo transformar en un polinomio, eso se lo voy a demostrar en este curso. Pero la cuadrática es un polinomio súper particular. Para empezar, sabemos que es una parábola. Que tiene la forma ax cuadrado más bx más c. Siempre yo lo puedo expresar de esta forma. Siempre lo puedo expresar de esta forma. Cualquier función. ¿De qué manera? Por ejemplo. Supongamos que yo tengo, no sé, 2x cuadrado menos 3x más 1. Supongamos que yo tengo esta función. ¿Ya? Y la quiero expresar de esta forma. ¿Por qué la quiero expresar de esta forma, chiquillos? Es otra forma de expresar la cuadrática, no es algo que nos vaya a cambiar la vida, pero tiene sus propiedades lo que ocurre ahí. Es decir, y esto yo, ¿dónde está? Aquí, yo lo quiero expresar de la forma, yo quiero que esto sea igual a 2, chicos, x menos h, 2, x menos h al cuadrado más k. ¿Ya? Así lo quiero expresar. Y lo único que tengo que hacer es igualar términos. Pero para eso, el término que yo igualo, primero que nada desarrollo ese cuadrado binomio. 2 factor de x al cuadrado más h al cuadrado menos 2xh más k. ¿Se fijan lo que hice? Desarrollé este cuadrado binomio aquí. Y esto es igual a 2x cuadrado más 2h, no, voy a poner el otro primero, menos 4xh más 2h cuadrado más k. ¿Se fijan lo que hice? Abrí paréntesis. Ya. Si hago esto, no sé dónde saqué ese h cuadrado. Ah, sí, 2h cuadrado, está bien. Ya. Vamos bien, más k. Cuando hago cosas así
en directo en el computador, a veces me confundo al escribir las cosas. Ya. Entonces, igualamos términos. El x cuadrado con x cuadrado no hay ningún problema. De hecho, aquí tenía el a. O sea, el a es el mismo. Pero a mí me interesa el término lineal en el x. Fíjense, tengo menos 3x. O sea, menos 4xh es igual a menos 3x. O sea que menos, bueno, le quito el menos incluso. O sea que 4h es igual a 3. O sea que h es igual a 3 cuartos. Ya tengo el h. El otro término. Ya tengo el primero. Todo esto no depende de x. O sea, todo eso es una constante. El otro término. 2h cuadrado más k tiene que ser igual a la constante que teníamos, que es igual a 1. O sea, 2h, 2 por 3 cuartos, es decir, 9, 16 avos, 3 por 3, 9, 4 por 4, 16, más k es igual a 1. Sigo. 2 por 9, 18. O sea que tengo que k es igual a 1 menos 18, 16 avos. ¿Lo ven? O sea, eso es igual a 16. Ay, esto soy malísimo. 16 menos 18 dividido entre 16. Ah, ya, ahí está. Esto es igual a menos 2 dividido entre 16, o sea, es igual a menos 1 octavo. Tengo h y k. Por lo tanto, escribo mi función cuadrática, esta que tengo aquí arriba, la escribo siempre de esta otra forma. Y aquí lo hice para nuestro caso. Que salió enredado, salió largo, bueno, así que es que uno después hay un montón de pasos que se salta y hay cosas que son evidentes después. Pero aquí está. O sea, esta función cuadrática yo siempre la puedo escribir de esta otra forma. Eso me da inmediatamente el vértice. El vértice, que el vértice siempre es igual a h, k. Y en este caso es h 3 cuartos y k menos 1 octavo. Ok. Aquí lo pone vértice HK, vértice HK. Cosas a tener presente aquí. Si A es positivo, es decir, si el coeficiente de x cuadrado es positivo, la función es cóncava hacia arriba. Si A es negativo, si el coeficiente de x cuadrado es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Primero, tomar en cuenta. Segundo, en ambos casos, el vértice coincide con el máximo y mínimo, respectivamente, de la cuadrática. ¿De acuerdo? Y alguien me dice, oye, pero es que yo aprendí al vértice menos b partido por 2. Bueno, ya hágalo así también. Sí. Lo que pasa es que quiero que vean que de aquí directamente se puede obtener. Aquí, de hecho,
para dejar tranquila la mente, por favor, también puedo usar el vértice como me lo han enseñado de toda la vida. F menos B partido por 2A, F de menos B partido por 2A. Y este ejemplo es el mismo. ¿Ya? Bueno, es el mismo. Como el caso que hice aquí antes, no este, como el caso que hice antes aquí, el valor mínimo, bueno, es lo que le acabo de decir, donde obtengo el mínimo y el máximo. El mínimo, solamente existe mínimo cuando la función es cóncava hacia arriba, convexa le dicen también, y solamente existe un máximo cuando es cóncava hacia abajo. Cóncava le dicen a veces. Lo que pasa es que hay textos que a veces lo ponen al revés. Dicen que esto es convexo y otros dicen que esto es convexo. Entonces, libros así como de origen angloparlante muchas veces lo que dicen, bueno, no nos hagamos problemas. Para que no haya discusión, vamos a decir concave up, concave down, y listo, y se acabó el tema. Y a mí me gusta eso para que no haya duda, que no sea ese el problema. Por favor, cuidado. No confundir el valor máximo con el máximo que puede tomar la función. Es decir, una cosa es que en X yo tengo el máximo, digamos el vértice, la coordenada de X, en X tengo el máximo, pero esto me dice, el Y me dice cuánto vale ese máximo. Son dos cosas diferentes que una dependen de la otra. Y aquí está con nuestra notación de toda la vida. Ahí está con nuestra notación de toda la vida. Si se fijan, esto es lo último que yo les estoy pidiendo respecto a funciones. Esto es lo último. Vamos a hacer ahora un pequeñín descanso, que es el que les hago siempre los viernes, que es mientras yo hago arreglos domésticos caninos. ¿Se fijaron en esto que les marqué? Miren, voy a dejar esta función fija. Vamos con otra. Nuevo. Miren, una función, la que mencioné hace un rato. 2x cuadrado menos 3x más 1. ¿Se fijan? Miren esta función. Déjenme alargarla un poquitito. Ahí. Déjenme alargarla ahí un poquitito. Y fíjense, acuérdense de lo que les comenté hace un rato. Si yo le pongo un puntito, observen, si yo le pongo un puntito aquí, y le pongo otro puntito acá, ahora voy a poner una recta más bien, no el trazo, solamente la recta entre ese puntito y ese puntito. Y ahora yo agarro el puntito y lo empiezo a mover. ¿Y se acuerdan que yo si ustedes se fijaron bien, yo le dije, me acerco todo lo que puedo? ¿De acuerdo? Y empecé a jugar con los ejes para acercarme cada vez más, cada vez más. Eso que les mencioné ahí es un concepto que se llama límite, el límite de una función. Que quiere decir que yo me acerco con la función a un punto tanto como yo quiera. Por favor, yo no quiero que ustedes se manejen en este curso como expertos en límite ni nada, pero sí quiero que tengan el concepto de. Fíjense, de hecho ni siquiera lo quise escribir, lo quiero tener escrito al final del todo porque era en función de cómo enfocábamos esto. El límite de una función. ¿Qué quiero yo que nosotros sepamos de un límite de función? Quiero que sepan una serie de cosas, serie de reglas que son muy específicas para un límite de una función. Fíjense, en primer lugar, la notación. Por favor, intuición, no quiero formalismo. El formalismo, miren, a ver,
bueno, tendría que abrir el libro. Pero la definición formal es bien pesada y matemáticamente bien desagradable, incluso de ver. Quizás hasta después se los muestre aquí. Mientras se abre, después se los muestro. La cosa es... Uy, esto no hay que ver. La cosa es que... Aquí. El límite a función es... Permítanme. Les estoy mostrando esto, chiquillos, porque quiero que no se fijen tanto en el libro, sino que se fijen en lo que yo les voy a mostrar. Y como el ayudante lo va a tratar también. Él lo está tratando más con... Lo que pasa es que está la definición formal, que es bien desagradable. Y no la puedo encontrar en este momento, no importa. No la puedo encontrar en este momento. Hay una definición bien desagradable. Esto es lo que a nosotros nos va a interesar. Chiquillos, vuelvo. El límite de una función. El límite de una función f de x cuando, digamos, en un punto, digamos, A, se obtiene acercando x al punto A, tanto como se quiera o pueda. Es no sé, pues una trampa decir eso tanto como se quiera, porque en el fondo es hasta donde uno pueda llegar. La notación es la notación que usamos para el límite. Es el límite, así, límite cuando x, aquí está, límite cuando x tiende a de f de x. Esa es la notación. Y eso decimos que vale L mayúscula, por cierto. ¿Ya? Ese es el límite. Si la función es continua, entendamos por continua que no tiene saltos. Por ejemplo, esta función con que empezamos hoy, la función valor entero, tiene saltos. Y hay otra. Las funciones que suelen tener salto o que pueden tener salto muchas veces son las que están por partes definidas, como lo vimos, como les mostré el otro día en taller. Si la función es continua, lo que habitualmente deseamos que ocurra, entonces el límite coincide con la función evaluada en el punto. ¿Vale? Ese es un caso muy particular. ¿Ok? Si es continua. Muchas veces esa situación no la tengo. ¿Cuáles son los casos que a mí me interesa estudiar? Me interesa estudiar las partes donde no tengo continuidad, para ver qué pasa, pero también me interesan los límites, los extremos, los infinitos, cuando me voy a un número muy grande, positivos o negativos. Esos límites son los que a mí sí me interesa estudiar. De hecho, son los que más estudio. Porque este que estoy diciéndolo, no sé, es súper simple. Ejemplo,
Si f de x es igual a 2x cuadrado menos 3x más 1, entonces, por decirles algo, por inventar algo, entonces el límite a cualquier punto x, cuando x tiende a 0, por inventar algo, de f de f de x es 2 por 0, lo voy a escribir para cuando lo revisen esto, menos 3 por 0 más 1 es igual a 1. ¿Se fijan? Eso no tiene ningún drama. También interesa lo que les decía recién, también interesa estudiar la función en los extremos. Quiero decir, cuando se toman x extremadamente grandes, ya sea positivos o negativos, lo que muchas veces se estudia como las asíntotas. También interesa estudiar los límites en los extremos. ¿Cuáles son esos? El límite, cuando x tiende a 0 de f de x les dije una cosa, escribí otra cosa. Tiende a infinito o acá hay que me cuesta. Ahí sí. O cuando tiende a menos infinito. Eso me interesa estudiarlo. Para eso yo tengo una serie de reglas básicas, chiquillos. No yo. Hay una serie de reglas básicas. Eso me interesa mucho estudiarlo. Me interesa estudiarlo, insisto por favor, en los sitios, en los lugares donde tengo problemas. Por ejemplo, donde hay un salto. O por ejemplo, donde se me indetermina. Por ejemplo, 1 partido por x, en 0 se va a infinito. ¿Ya? Pero también en los infinitos, por ejemplo, x al infinito sea infinito, o el polinomio se va al infinito. Entonces, también interesa estudiar la función en los extremos. Para eso usamos una serie de reglas básicas. Una serie de reglas básicas. Las reglas básicas son lo siguiente. Si la función es polinómica, si yo tengo un polinomio, siempre va a ocurrir lo siguiente. Y el término de mayor potencia es positivo, por ejemplo, 3x al cubo más lo que sea, ¿ya? Entonces el límite es infinito. Si la función, voy a escribirlo en el mismo, si el término de mayor potencia es negativo, entonces el límite es menos infinito. ¿Ok? Por ejemplo,
el límite cuando x tiende a infinito de 4x al cubo, ya da lo mismo lo que ponga para abajo, porque el término que me interesa es solamente el primero, menos 3x al cuadrado menos x más 1, esto yo me fijo solamente en el término de mayor potencia, en 4, y me fijo solamente si es positivo o negativo. ¿Es positivo? Entonces esto es igual a infinito. ¿Ya? Esto es igual a infinito. En cambio, si el primer término recibo, no sé, pues menos x al cubo, a lo que ustedes quieran. Lo que ustedes quieran. Esto yo ya sé que siempre es negativo. Por favor, lo que quiero que les quede claro es que los polinomios son súper fáciles de manejar en los extremos. Tan fáciles que después ya no tienen ninguna gracia más, porque es esto que está. Hombre, lo que podría ocurrir de pronto es que yo esté interesado en el límite en menos infinito. El límite al infinito es infinito. Y miren, voy a copiar esto. Si la función es polinómica y el término de mayor potencia es positivo, entonces el límite al menos infinito es menos infinito. El término de mayor potencia es negativo, entonces el límite es al menos infinito es infinito positivo. Al revés, es decir, si el límite es a menos infinito, la regla es justo al revés. Y miren que voy a copiar el ejemplo tal cual, para hacerles notar de lo que estoy hablando. Es decir, pesado. Ya. Ejemplo, fíjense. Límite cuando x tiende a menos infinito, esto es menos infinito. Y aquí, cuando tiende a menos infinito, esto es infinito positivo. Eso es lo que les quería decir. Que cambian según si me voy al infinito negativo o infinito positivo. ¿Qué es lo que acabo de hacer? Miren, ese es un polinomio, pero déjenme hacer el que tengo ahí marcado. Lo voy a mostrar solamente una vez a modo de que tengan la idea. Lo que ocurre, como no tengo memoria, voy a escribirme a mí aquí esta función que quiere 4x al cubo, 4x al cubo menos 3x cuadrado menos x más 1. Esa función. El polinomio es 4x al cubo menos 3x al cuadrado menos x más 1. ¿Se fijan ustedes? Aquí se comporta como ustedes quieran. Aquí al medio no hay ningún problema. Pero ¿qué pasa si me voy al infinito? Y al infinito lo voy a hacer de la siguiente forma. Lo voy a hacer de la siguiente forma. Voy a agarrar este eje y me voy a ir bien rápido para allá. Y me voy a ir bien rápido para allá, miren. Agárralo por acá. Va creciendo, va creciendo, va creciendo, va creciendo. Se va al infinito, no vuelve a bajar. A eso es lo que me refiero. Y de hecho, para los valores negativos, pasa lo mismo. Miren, se va a menos infinito. Eso es lo que les estaba mostrando. De hecho, yo puedo decirle aquí el límite de la función de f, ¿en qué valor? Ahí, ¿cómo se escribe infinito? No estoy seguro si se escribe infinito así.
No lo sé. Que me lo diga esto. Aquí está. Infinito. Listo. Se va al infinito. ¿De acuerdo? El límite se va al infinito. Ya. Estaba, por favor, no voy a avanzar mucho más porque no quiero verlos demasiado locos, pero sí, pero esta parte sí. Polinómica, polinomio. Para eso usamos una serie de reglas básicas. Estas son las reglas básicas que más o menos quiero ver. La otra regla básica, simple, por favor, la otra regla básica, simple, para eso sí está bien. Para funciones racionales, entendamos por funciones racionales aquellas funciones que tienen un cociente en que arriba y abajo en ambos casos hay un polinomio. Para funciones racionales, hay una regla súper básica y que funciona siempre. Se debe poner atención en los coeficientes de mayor potencia de ambos polinomios. Me refiero del numerador y del denominador de ambos polinomios. Y luego, nuevamente, la regla. Esto le gusta mucho al ayudante, le gusta mucho a Brian. Y la regla es lo siguiente. Mire. Voy a escribir. La función racional. F. La voy a escribir así como... Me va a salir feo escribirla, pero les pido paciencia. F de X es igual a un cociente. Y es lo siguiente. Un cociente de la siguiente forma. Arriba, no voy a usar letras A, B, C, etcétera, sino que voy a usar para arriba las letras A y para abajo las letras B. Porque si no, me voy a volver loco. Es A sub 1 elevado... perdón, A sub 1, estoy contando. A sub 1 por X sabía que me iban reales. Ya, ahí sí. A sub n por X elevado a n más A sub n menos 1 por X elevado a n menos 1. Estoy poniendo el polinomio. Más, más. Voy a poner el penúltimo. A sub 1 por X más A sub 0. ¿Se acuerdan cuando vimos esa parte de obtener las raíces? Bueno, más o menos eso es así. Y aquí, permítame que voy a hacer una trampa, que voy a copiar esto, control copy, control V, y voy a cambiar todas las A por B. Todas las A por B. ¿Se fijan? Son dos polinomios. Esta es una raíz, perdón, una función racional. Pero además, no le vamos a pedir que los dos polinomios tengan el mismo grado. No le vamos a pedir que tengan el mismo grado. Así es que esto le voy a poner B sub m x elevado a m. ¿Se fijan? Y esto me va a permitir llegar a la regla básica. ¿Se fijan? Esta es una función racional. Una función racional en que yo tengo la división entre un polinomio y otro polinomio. ¿Y cuál es la regla? Les digo, fíjense ustedes, aquí lo único que me interesa es AN y BM. No me interesa nada más. AN y BM. No me interesan los demás números.
Los puedo eliminar. ¿Mm? Y entonces, la cuestión es tan simple como... límite cuando x tiende al infinito. Por favor, me voy a preocupar del positivo. Es que después el negativo, el infinito negativo, va a cambiar el signo nomás. ¿Mm? Y aquí voy a salir de dudas que tenía yo. Ahí está. Límite cuando x tiende a infinito. Vamos a resolver. Por favor, les digo, pongan atención a esto que tengo aquí. Esto que está acá. ¿Mm? Y les digo, fíjense solamente en a sub n y b sub m. Así es simple. Si n es igual a m, ¿qué significa que n sea igual a m? Quiere decir que el polinomio del numerador y el polinomio del denominador, ambos polinomios son del mismo grado. ¿Mm? El hecho que los dos polinomios sean del mismo grado quiere decir que yo estoy dividiendo dos polinomios que tienen la misma cantidad de curvas, etcétera, y comportamiento similar. Si n es igual a m, entonces el límite... Así que yo sé que les dije, me va a demorar en esto, pero es que después van a ver lo simple que es. Límite cuando x, ¿cómo era? Raíz r, eso a infinity, de f de x es igual a la división entre esos dos números. A sub n dividido entre b sub m, que por cierto dije n igual a m, así que es lo mismo. ¿Mm? Es decir, si yo tengo, por ejemplo, 2x cuadrado más lo que ustedes quieran, dividido entre 3x cuadrado más todo lo que ustedes quieran, el límite cuando x tiende a infinito es 2/3. Lo vamos a poner en un ejemplo luego. ¿Mm? Ahora, si el grado del polinomio de arriba, del numerador, si n es mayor que m, entonces, miren lo que va a ocurrir. Por lo menos hoy algo de límite van a saber. El grado del, por ejemplo, yo tengo arriba un 3x al cubo y abajo tienen un 2x cuadrado, lo que sea, entonces siempre va a ser infinito. Siempre, siempre. Finalmente, ay, pensaba que hago esto. Ya. Finalmente, vamos a ver el tiro de ejemplo. Yo sé que en este momento es cuando hay que hacer un ejemplo, pero quiero escribir las tres cosas. Si n es menor que m, entonces el límite cuando x tiende a infinito es 0. Así de simple, chiquillos. Así de simple. ¿Mm? O sea, si tengo dos polinomios, los tengo en una fracción. Si el polinomio si el grado del polinomio del numerador es mayor que el del denominador, la función se va al infinito. Si el de arriba es más chiquitito que el de abajo, se va a 0. Y si ambos tienen el mismo grado, el límite es el cociente entre sus coeficientes. Ejemplo, al tiro, pero al tiro. Ejemplo. Oh, miren. Quiero calcular el límite. Límite cuando x. Cuando x tiende a infinito. De lo siguiente. Miren. La primera vez me demoro más en escribirlo, pero después copio y hago los cambios que corresponden.
4x a la quinta menos, ya da lo mismo lo que ponga para el lado, menos 3, menos 2x al cubo más x menos 1 arriba. Y abajo le voy a poner 7x a la quinta menos 4x a la cuarta más 3x al cubo más 1, por ejemplo. Esos son dos polinomios. El polinomio del numerador es de orden 5 y el del denominador también 5. Así es que yo ya sé, me voy a mi regla, porque a mí me enseñaron ya la regla, esto es igual a 4 séptimos. Punto. No tiene más ciencia, curso. ¿Para qué nos va a servir? Por supuesto que nos va a servir, van a ver para qué viene. Justamente para esa derivada que yo le estaba diciendo. Otro ejemplo. Y aquí le voy a hacer la trampita que me copio esto y me sale más rápido escribir. Otro ejemplo. Ahí va. Mi madre se pone a hacer ejercicio atrás y que tenga su privacidad. Bien. ¿Están cansaditos, chicos? ¿Hay alguien cansado? Sí, profe. ¿Quién me habló? ¿Lisette? Sí. Súper sincera, Lisette. Ya nos queda poquito, ya nos queda poquito. Después tenemos que hablar de la prueba, si me interesa mucho eso. Sí, la prueba. Y yo creo que a ustedes también les interesa saberlo. A ver, ahí está, compartir pantalla. Ya, por favor, en el siguiente, como decía hace un rato, aquí hago mis trampitas, y aquí le voy a poner ahora x elevado a 6, lo que sea, menos 2, no sé, más 4x a la cuarta, menos 2x al cubo, más x al cuadrado, al cuadrado, y abajo le vamos a poner, le voy a dejar tal cual. Cuando el grado del polinomio del numerador es mayor que el del de abajo, esto es directamente, y no me complico más la vida, esto es infinito. Solamente eso. Finalmente, lo contrario. Voy a poner ahora aquí el de abajo lo voy a cambiar nada más. 7x, voy a poner a las 7, por ejemplo. Y ya puedo, no sé, lo demás da lo mismo. ¿Ya? En ese caso, cuando el grado de abajo es superior al de arriba, esto es 0. Punto. Esa es una regla básica. La primera regla básica es que los polinomios siempre se van a infinito o menos infinito. La segunda regla básica es que cuando yo tengo funciones racionales, me tengo que preocupar de los coeficientes de la mayor potencia. De hecho, el límite, ojo, el límite cuando x tiende a menos infinito es justamente el contrario, tal como les comenté por acá. Lo mismo, pero es justo lo contrario. Ya. Los demás son cosas a manejar. Por ejemplo, por eso me interesaba que tuviéramos esto. Fíjense ustedes, aquí se van viendo. Estos son polinomios. Estos son polinomios en el fondo, porque ya, se va a infinito, se va a infinito, se va a infinito. ¿Se fijaron que se van a infinito? La función raíz también se va a infinito, porque esto va subiendo lentamente la función recíproca. Pero ¿qué pasa con la función, esta función exponencial? Que estuvimos jugando un rato con ella, no sé si hice dibujito o no. La función exponencial, a elevado a x, la función exponencial se va a infinito si a es positivo. No. ¿Por qué la estoy mencionando? Porque nos va a aparecer, esta sí nos va a aparecer. Decía respecto a mis reglas básicas. La función exponencial. ¿Qué pasa con la función exponencial? Que dije yo que es f de x igual a elevado a x. Ojo, aquí también tenemos lo siguiente.
No era esta línea, era esta otra línea. Ojo, aquí tengo lo siguiente. Primero que nada, ya lo vimos, por favor, les mostré que no nos hacía el gráfico de alguna parte. Lo que interesa es, si A es, si A es negativo, si A es menor que 0, no existe el límite. Y lo digo, no existe el límite. Ya. Si voy a poner cada uno de los casos, aunque podría resumir, pero si A es igual a 0, si A es igual a 0, hombre, si es 0, ya vimos que queda en 0. El límite es 0. Ni siquiera pierdo más el tiempo en esa parte porque ni siquiera tiene gracia, ¿no? Si, esta me importa. Si A está entre 0, perdón, A y 1, el límite es también 0. Curso. ¿Por qué? Bueno, podría haber unido esos dos que tengo ahí, podría haber puesto A mayor o igual que 0, pero quería separarlo. ¿Por qué? Porque lo que les comentaba, por ejemplo, si A es igual a un medio elevado a 2, un cuarto, un octavo, un 16avo, va creciendo muy rápido el denominador y la función se va haciendo cada vez más chiquitita, el límite es 0. Si A es igual a 1, el límite obviamente es 1, porque no cambia, es 1 elevado a x, siempre es 1. Finalmente, si A es, perdón, si A es mayor que 1, el límite es infinito. Este interesa mucho mencionarlo. Este interesa mucho. Y observen ustedes, por favor. Ejemplo. El límite. Rápidamente unos ejemplitos. Estamos de tiempo, ya vamos a ir a meternos con la prueba un poquito. Límite, por ejemplo. Estoy hablando al infinito positivo. Si es infinito negativo, pasa lo contrario. Bueno, a ver, límite cuando x tiende a infinito, por decirles algo, voy a empezar. El que no existe ni siquiera lo voy a mencionar. Por decirles algo, 2 tercios elevado a x, yo sé 2 tercios, está entre 0 y 1, yo sé automáticamente que esto es 0. Es fácil de comprobar, por favor, es súper fácil de comprobar. Si yo tengo, miren, pongámosle, esto es voy a poner los números del 1, 2, 3, etc. Supongamos que yo voy a copiar estos numeritos y los voy a poner hacia abajo, hasta donde quiera, ya, hasta por ahí. ¿Ya? Y voy a poner, esto es igual a 2 dividido entre 3, elevado a A1. Elevado a A1. ¿Ya? Y lo voy a copiar hacia abajo. Ni siquiera me tengo que ir muy lejos. Miren, 2 tercios empieza en 0,67. Déjenme, vamos a poner menos decimales. Y lo voy a centrar y lo voy a agrandar. Miren, 0,67 y va achicándose, cada vez más, cada vez más. Y miren, y aquí ya es prácticamente 0. Es cierto que hay más dígitos decimales, pero aquí es prácticamente 0. A eso me refiero. Va decreciendo súper rápido.
Esto es lo otro que les comenté. Este es el típico juego del tablero de ajedrez. El típico juego de ajedrez. Que, que es la historia que cuentan cómo empezó. Un cuento solamente de cómo empezó el juego de ajedrez. ¿Lo conocen, no? Vale. Chiquillos, estos límites son los que me interesan. Después me van a aparecer algunos más, pero no les voy a complicar mucho más la vida hoy. En esto que tengo escrito, límite una función, y voy a escribir aquí. Hasta aquí entra en la primera prueba. ¿Ok? Los límites no. Los límites todavía no. Tenemos que entrar un poquito más en ellos, chicos. Hasta aquí entra la primera prueba. O sea, ¿qué entra? Temario de la prueba. ¿Qué entra? La verdad es que no es mucho. No es mucho. Cuando hablo de los números reales, son las operaciones que tenemos con los números reales. Es decir, no sé, pues las ecuaciones simples, ecuaciones lineales, cuadráticas. Polinómicas parece que no les gustaron mucho, ya no importa. Lineales, cuadráticas, exponenciales y logarítmicas. Por favor, vamos a ir paso a paso. No, me voy a poner. Luego, sistemas de ecuaciones, por favor, no quiero que se me compliquen mucho. Sistemas de ecuaciones, lineales. Ya no les voy a complicar más allá. Ya. Inecuaciones lineales, especialmente y cuadráticas. No les voy a complicar con las otras. Luego, voy a poner esto aquí, hasta aquí en temario. Listo, tengo inecuaciones. Inecuaciones lineales. No quiero poner sistemas de inecuaciones. ¿Quieren que haya sistemas de inecuaciones? Si quieren. ¿Vale? Yo sí quiero. Pero lineales, no compliquemos más la cosa. Sistemas de inecuaciones lineales. Bueno, no, y cuadráticos. Ya, ahí tenemos esa primera parte. Toda esa primera parte. Luego, hablamos de algunos tipos de funciones. Por favor, algunos tipos de funciones. Déjenme ir recordando. Es que bueno, las típicas funciones, valor absoluto, polinomio. Ya. Vale. ¿Dónde estamos aquí? Funciones lineales. Voy a volver al otro punto. Cuadrática, funciones cuadráticas, de valor absoluto. Voy a ir viendo qué otras cosas tengo acá. 2, 9. Ya, bueno. Y obviamente, ¿no? Ya. Quiero
que me analicen un poquito. Después voy a hablar más de la cuadrática, valor absoluto, por supuesto la potencial o bien la exponencial y logarítmica. Evidentemente necesitamos manejarnos bien lo que es el dominio, analíticamente, lo que es el recorrido, pero en algunos casos tenemos el recorrido. La función inversa, la función compuesta. Y, como les dije, análisis de la función cuadrática, lo que hemos hablado hoy. Lo que hemos hablado hoy. Aquí están las otras funciones, función entero. La función entero no se la mencioné, pero no. Ya, exponencial, logarítmica, la tasa de cambio, pero eso ya está incluido en esta parte de las funciones crecientes. Sí, eso lo tengo que poner. Funciones crecientes. Eso. Joder. Zonas de crecimiento y decrecimiento. Por favor, solo para la cuadrática de momento. Máximos y mínimos en general, pero yo lo voy a tratar más para la cuadrática. ¿Ok? Ya, yo creo que por ahí estamos. No le voy a preguntar estas cosas así del desplazamiento hacia arriba, hacia abajo. Eso no, ya se los dije en el momento. Y por supuesto, la zona de crecimiento, eso me habla aquí de la tasa. Y esto es para cualquier función. Tasa de razón de cambio, tasa de cambio máximo, razón de cambio. Como aquí tienen dentro de la prueba. No es algo del otro mundo, en absoluto. Por favor, no es nada, es todo repaso, incluso es mucho menos de lo que algunos de ustedes incluso han visto en el colegio. Lo que pasa es que hay algunos que no lo han visto, así que ahí quedan parejos. Ojo, la prueba se realiza en grupos de a lo más, no más, chiquillos, no me escriban después un mensajito en privado, decir, profe, es que tal persona está sola y podría... No, ¿vale? En grupos de a lo más 4 personas. Si necesitan poner una quinta persona, bueno, hagan un grupo 2 y 3. ¿Ya? A lo más 4 personas. La prueba se realiza en grupos de a lo más 4 personas. Será en modo taller. Es decir, ustedes trabajan por su cuenta. Yo no los voy a estar mirando, yo no los voy a pedir, abran las cámaras todo el mundo y estoy mirando si están trabajando. No, no me interesa porque confiaré en que las cosas las están haciendo bien. ¿Ya? Modo taller. Sin cámara abierta y no necesariamente conectados a la sesión. Ok, es lo que le dije a algunos el otro día, que es una especie de semi-sincrónico. Se dispondrá de un tiempo para realizarla. No estoy diciendo el tiempo todavía porque no lo sé, pero no va a ser mucho más a lo más, no sé, tampoco puedo pasarle a llevar los tiempos de la... Si tienen otra asignatura después, los otros tiempos, entonces a lo más, no sé, por 3 horas. Nuestras asignaturas tienen 2 horas y tanto. Pucha, no me puedo pasar tanto, ¿ya? A lo más 3 horas. Al finalizar, se me envían los ejercicios resueltos al correo electrónico. Lo van a tener escrito en la prueba. Los ejercicios
se envían ya sea en el mismo Word, en PDF, una foto o como quieran. La cosa es que me lleguen. Creo que no hay nada. A lo más 4 personas, no sé si hay alguna pregunta sobre esto, a ver si se me olvida algo de esto, la prueba, chiquillos. Esto es. Como les voy a mandar este Word ahora en un ratito, lo van a tener ahí. ¿Alguna pregunta, chiquillos? Yo tengo una duda. Dime, por favor. ¿Es que en la prueba tendremos que enviársela a nosotros como grupo o individualmente? Bien. Al final se me envían los ejercicios. Cada grupo envía una prueba. ¿Vale? Obviamente con el nombre de todos los integrantes. ¿Ok? Ok, profe. Ok, profe, yo tenía la misma pregunta. Buena, Lisette y Máximo. Buena, sí. Es que, mira, cuando voy escribiendo hay detallitos que se pueden ir olvidando. No se me van a olvidar para la prueba porque es el mismo formato con que hice las pruebas el semestre pasado para sus compañeros de bioestadística, el mismo formato. Y debo decir que la experiencia no fue nada de mala. A mí me gustó mucho porque desde el momento en que ustedes les entra en la cabeza que aquí el motivo de hacer esta prueba y hacer estas evaluaciones no es ver si me rajo a alguien o si le va bien o mal o no, sino que es que ustedes le saquen partido y tratar de aprender todas estas cosas, sabérselas. Si yo les estoy pidiendo esto es porque lo van a necesitar. Si consigo que entiendan bien eso, que no es que, ¿cómo se lo digo? No es que, pucha, que copiemos, saquemos las soluciones donde sea para sacarnos un 7, que no sea ese problema, sino que es que, que ustedes mismos se saquen un 7 sabiendo que lo que están haciendo lo entienden. Porque estas son las cosas que vamos a manejar después. No sé, yo no les prometo que la segunda prueba sea de esta misma forma, ni la tercera, porque necesito de una u otra forma asegurarme que cada uno sepa calcular derivadas y sepa calcular integrales. Entonces yo creo que ahí voy a tener que individualizar un poquito más. Pero esta prueba va a ir así. No sé si tienen alguna otra pregunta, chiquillos. Estoy dejando todo grabado, todo lo que estoy hablando, por cierto. ¿Qué me decía eso de interesante? No. ¿O había una conversación antes? ¿Máximo? Ah, lo de las inecuaciones, los sistemas de inecuaciones. ¿Cierto? ¿Cierto? Sí. 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 Y como que son bien aplicados eso, ¿eh? Pues, chiquillos, yo creo que les he hablado, Dafne, un gatito. Creo que hemos hablado harto, o he hablado harto. ¿Alguna cosa que me quieran comentar? Chiquillos, con toda Dime, por favor. Profe, no nos va a no nos va a hacer utilizar el GeoGebra en la prueba, ¿cierto? Si tú necesitas el GeoGebra en la prueba para aclararte, bienvenido sea. Pero yo no te lo voy a pedir. Ah, ya, ok, profe. Nos preguntaba por si nos hacía graficar alguna cosa. No. ¿Ves que ni yo grafico? Ah, ya, profe, gracias. No. Ya pues, chiquillos. Veo que no hay más comentarios, nada que comentarme, nada que decirme. Ya han subido las temperaturas, así que, bueno, que disfruten el fin de semana. Lástima que no se pueda ir a la playa. Y que estén súper bien, chicos. Buen fin de semana a todo el mundo. Cuídense. Igualmente, profe. Igual, profe. Chao, profe, Gracias. cuídese. Gracias, que tiernos. Venga, que estén Gracias. Chao, profe. Estefan, me encantó la jirafa. Máximo, ahí ya te conocí la cara. Hola, Máximo. Ya, si te veo en la calle te voy a saludar. Chao, chiquillos. Profe, Catherine. quería preguntar. Es que, ¿sabes qué? No entendí la mayoría de la clase, pero como dijo que iba a pasar creciente y decreciente, podría explicarlo. ¿A qué te ¿Ese refieres? chiquitito? Mira, sí, Es que creciente. sí sé que es simple, pero no me entra. No, pero mira, piensa, Catherine, que tú tienes una función cualquiera.
Voy a volver al Word. Se han ido varios, pero estoy respondiendo a la consulta. Igual va a quedar escrito. ¿Ok? Era esta. Ah, aquí está. Estás ahí, no te has ido, ¿no? Catherine, ¿Qué, profe? no te has ido, ¿no? ¿Estás ahí? No, estoy acá, estoy acá. Mira, fíjate, por ejemplo, no sé, por ejemplo, si yo tengo una función cualquiera, f de x, voy a inventar una función cualquiera, 2 elevado a x menos x al cuadrado. Pongamos eso. Y yo quiero ver si es creciente o decreciente en el intervalo 1, 2, por decirte algo. Y ahora pongo f de 1 es igual a 2 elevado a 1 menos 1 al cuadrado. Y eso es 1. Ya, y te dije el intervalo 1, 2. f de 2 es igual a 2 al cuadrado menos 2 también al cuadrado, por cierto. Esto es igual a 0. Si tú te fijas, mira, 1 es menor. Tenemos que 1 menor que 2, en este caso, nos está implicando que f de 1 es mayor que f de 2. ¿Te fijas? 1 es menor que 2. Pues sí, porque lo es. Y yo evalúo f de 1 me dio 1, f de 2 me dio 0, es decir, f de 1 es mayor que f de 2. Entonces, en el intervalo 1,2 es decreciente. ¿Por qué? Porque cambió la desigualdad. Al ser menor, pasó a ser mayor. Y en ese caso es decreciente. Puede que en otra zona sea creciente, pero ahí es decreciente. Y eso es lo que decía. Simplemente era eso. Es decir, mira, si tomo dos valores, uno menor que el otro, y se mantiene la desigualdad, es creciente. Si tomo un valor menor que otro, y la desigualdad da vuelta, en ese caso es decreciente. Ese es el punto. No sé si lo ves un poquito más. Ya, entonces sería que si yo meto esos valores en la ecuación y la desigualdad es contraria a la otra, digo, a la normal, o sea, por esos valores solo sería decreciente. Sí, ¿No? tú la dices. Ah, ya. Yo, profe, yo entendí, muchas gracias. Que profe, con sus clases yo me estreso, qué horror. Ya, voy a ver la respuesta, gracias. ¿Te estresáis con mi clase, Kate? Es que no la entiendo. Ya, Ya, profe, gracias. ya, que estés súper bien, Catherine. Ya, pues, Igual. chiquillos, que estén bien las dos Constanzas, Paz y Gilda. Paz, no me saludaste hoy. Hola. Que tengan una buena tarde. Chao, chiquillos.